charla de finanzas personales para la mujer de hoy. A continuación, el tema ¿qué sabemos de las finanzas? A cargo de la economista Nancy Estela Ayala Joya, docente investigadora de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Buenas tardes, bienvenidas a esta charla sobre finanzas personales en tiempos de crisis. Les doy la bienvenida, mi nombre es Nancy Ayala, soy docente de la Facultad de Contaduría de la Universidad Santo Tomás. La Universidad Santo Tomás y la Alcaldía se han unido para ofrecer una charla sobre finanzas personales en tiempos de crisis. Este tema es, en estos momentos de cuarentena y de las dificultades financieras, se ha convertido en un reto para las familias. El saber cómo manejar adecuadamente sus finanzas se ha convertido en algo necesario para nuestra vida. Cómo maximizar los ingresos y obtener el mayor beneficio de ellos. Eso es un reto difícil de afrontar. La charla se ha dividido en 3 subtemas para hacerla un poco más dinámica. Así, primero, ¿qué sabemos de finanzas personales a cargo de Nancy Ayala? Segundo, planeación de mis finanzas por parte de la docente Luri Suárez. Tercero, herramientas financieras a cargo de la docente Ruth Botier. Entonces, damos inicio a la charla sobre finanzas personales en tiempos de crisis. El primer tema, ¿qué sabemos de finanzas personales? Entonces, los conceptos básicos de contabilidad. ¿Por qué tenemos que tener algo o ver algo sobre conceptos básicos de contabilidad? Porque la contabilidad es un recurso que se utiliza para administrar los ingresos y los gastos de una empresa o de una persona. Si nosotros somos personas naturales, es decir, no tenemos una empresa, no estamos obligados a llevar una contabilidad, pero sí es muy necesario que sepamos administrar de manera eficiente nuestros ingresos y nuestros gastos. Por eso es que tenemos dividido aquí 4 conceptos, que es el ingreso, que es el gasto, que es el activo y que es el pasivo. Para tener claro esto, entonces vamos a empezar con el ingreso. ¿Qué es el ingreso? El ingreso es contablemente, es decir, bajo los conceptos de contabilidad, el aumento del patrimonio neto de una empresa. En otro concepto, en términos un poco más generales, es el incremento de los recursos económicos de una empresa o de una persona. Otra definición son todos los recursos o entradas de que se dispone. O es la cantidad de dinero que ganamos. En cuanto al gasto, ¿qué es el gasto? Es una partida, en términos contables, que disminuye el beneficio de una empresa. Otra definición es el desembolso de una cantidad de dinero. O, en términos económicos, son los diferentes usos que nosotros le damos al dinero que normalmente son para el consumo de necesidades, obligaciones o gustos. Y otra definición
es que son las salidas o el pago por distintos conceptos. ¿Por qué está el activo y el pasivo vinculados acá? Porque lo que nosotros denominamos finanzas personales también puede ser visto como una forma de contabilidad un poco más pequeña, sin tantas cosas, pero es una forma en que nosotros podemos manejar adecuadamente nuestros recursos. ¿Qué es un activo? Los activos son bienes de larga duración de los que se dispone, por ejemplo, bienes inmuebles, casas, apartamentos, locales, fincas, terrenos, carros, etcétera, que permiten que con estos activos nosotros podamos generar cierto nivel de endeudamiento para poder adquirir créditos para lograr solventar de alguna manera nuestros ingresos. ¿Qué es un pasivo? Son las deudas o obligaciones que mantenemos con terceros, por ejemplo, bancos, préstamos, arriendos, etcétera. Todos estos pasivos son aquellos que una empresa o una persona debe generar como gasto, como un pago. Teniendo claro estas definiciones, podemos ver ya qué son las finanzas. Entonces, las finanzas son, en términos generales, el arte o la ciencia de administrar el dinero. Como vemos, el concepto de arte o ciencia de administrar el dinero es bastante amplio. Entonces vamos a colocarlo un poco más hacia nosotros. Entonces, las finanzas estudian como agentes económicos, estos agentes económicos son las empresas, las familias o el Estado, toman decisiones de inversión, de ahorro o de gasto, teniendo condiciones de incertidumbre, es decir, no sabemos en qué condiciones estamos generando estas inversiones, este ahorro, este gasto, teniendo en cuenta el riesgo que asumimos y la cantidad de dinero que estamos manejando. Entonces, las finanzas desde el término o desde el punto de vista económico implican un análisis de las condiciones de inversión, ahorro o gasto que tenemos que realizar o debemos o queremos realizar de la manera más ajustada para reducir riesgos. Vamos entonces ahora a la definición de finanzas personales. Las finanzas personales se refieren al manejo de la administración del dinero y los bienes de un individuo o una familia. Entonces, cuando hablamos de finanzas personales, normalmente estamos proyectando los ingresos que nosotros recibimos con relación a los gastos que pretendemos realizar en un momento determinado y todo esto visto a un futuro. Un estudiante hace un análisis de sus finanzas personales tratando de ver cómo ajusta sus recursos para poder tener el dinero suficiente para el semestre, pero también proyectándose a futuro para ver el tiempo que le gasta, el tiempo que le queda para poder graduarse y a futuro qué podría conseguir si es capaz de ahorrar en estos momentos. Entonces, otra definición de finanzas personales se refiere a la administración eficiente de los ingresos y el control de los gastos de la familia, de tal manera que pueda cumplir con la satisfacción de sus necesidades y ahorrar para mejorar la calidad de vida. Todos nosotros como familias buscamos siempre la satisfacción eficiente de nuestras necesidades, es decir, alimentación, vestuario, vivienda y demás. Todo esto que permita que vivamos muy bien, que estemos cómodos. Pero también nuestras finanzas personales tienen que buscar la manera en que nosotros generemos algún tipo de ahorro que permita que a futuro podamos generar una mejor calidad de vida. Entonces, esto busca administrar de manera justa los recursos que poseemos para que podamos cumplir con esas metas. El objetivo principal de las finanzas personales es ayudar a las personas
a las familias a que tomen decisiones informadas y racionales, es decir, que sean conscientes, que tengan la información precisa de que les permita optimizar el manejo y, y sus recursos a lo largo de su vida. De esta manera, si nosotros hacemos inversiones, si nosotros percibimos un ingreso y con ese ingreso satisfacemos nuestras necesidades ajustadas, pero bien, teniendo un buen nivel de vida, pero también podemos tomar decisiones de inversión. Estas tienen que ser tomadas de manera racional, de manera inteligente, que permita que nosotros optimicemos esos recursos y logremos a futuro tener una mejor calidad de vida. Ese es el gran objetivo de las finanzas personales, que no vivamos para el hoy ni para el ya, sino vivamos para el tener en este momento y estar bien en este momento, pero teniendo en cuenta que en el futuro no tenemos claro qué ocurre. Miren esta situación. Estamos en una situación de cuarentena, de grandes despidos de empresas, de personas de las empresas, de un nivel económico supremamente bajo, causado ¿por qué? Por un virus, algo que nadie preveía. ¿Y qué pasa? Que en esta situación las personas que no habían manejado adecuadamente sus finanzas personales están teniendo muchos problemas, porque no tienen ahorros, porque se endeudaron mucho y no tienen cómo cubrir esas deudas, porque generaron procesos de inversión sin ver los riesgos que estaban asumiendo. Para eso es necesario conocer sobre finanzas personales, el manejo adecuado de los recursos que tengo y de los gastos que genero. En esta diapositiva tenemos la encuesta de TransUnion 2020. TransUnion es lo que anteriormente se denominaba CIFIN, que era la Central de Información Financiera. Esta encuesta está analizando cómo está el comportamiento de los colombianos teniendo en cuenta esa información financiera de cada uno. Entonces, la primera dice, los colombianos han sido impactados negativamente sus ingresos. Creo que para nadie es un secreto que la situación financiera de cada uno de nosotros ha cambiado mucho. Hemos tenido dificultades en sostener el nivel de gastos que teníamos con el ingreso que estamos percibiendo. Muchas familias actualmente se han quedado sin trabajo, o solo uno dentro de la familia tiene ingresos, o los ingresos dependen del día a día. Son muchas circunstancias que afectan. Entonces, la CIFIN está midiendo, o TransUnion está midiendo esta situación. El 60% de los consumidores colombianos, es decir, todos nosotros los colombianos, estamos buscando opciones para poder pagar nuestras obligaciones financieras. Muchas personas adquirieron créditos para compra de electrodomésticos, para compra de cosas que en un momento determinado eran un lujo o una satisfacción de necesidades que no era básica. En este momento, cubrir esos endeudamientos se ha vuelto todo un problema. Entonces, por más financiación, por más alivios que haya generado el gobierno, seguimos teniendo muchas dificultades. Las obligaciones financieras que más impactan o que más afectan a los consumidores encuestados son los servicios públicos en un 49%. ¿Por qué? Resulta que nosotros sí o sí debemos pagar servicios públicos. No nos podemos quedar sin el servicio de agua, de luz, de gas. Entonces, y la cuarentena ha obligado a que permanezcamos más dentro de nuestras casas y eso ha hecho que las facturas de los servicios públicos hayan aumentado. Entonces, ese es otro problema que tiene el manejo financiero. Nuestras finanzas personales se ven muy afectadas por esta situación. Y hay cosas que no podemos dejar de pagar. Entonces, si no percibimos, si no ajustamos adecuadamente nuestros gastos, vamos a tener dificultades, porque por más alivios que haya generado el gobierno,
empresas públicas siguen cobrando. Que nos alarguen un poco la situación de pago no quiere decir que nos vayan a quitar ese pago. Otras obligaciones que se han generado. El manejo o los créditos adquiridos con tarjeta de crédito o los bienes adquiridos con tarjeta de crédito representan el 40%. Muchas personas adquieren tarjeta de crédito y consideran que es una forma re fácil de gastar. Sí, no se dan cuenta que eso les está aumentando y aumentando mensualmente los gastos. Es decir, mensualmente el ingreso se va reduciendo porque tiene que pagar más por la tarjeta de crédito. Entonces, el manejo de una tarjeta de crédito, como lo veremos más adelante, requiere de un cierto control. Un 38. Las facturas de teléfonos móviles en este momento son indispensables, los teléfonos, porque hay muchas personas que trabajan desde su casa y requieren del teléfono porque no todos dentro de la casa pueden usar al tiempo un computador. Y los pagos de alquileres. Estas obligaciones fueron contraídas con anticipación, no son obligaciones en este momento, son obligaciones que ya venían y que se han ido acumulando debido a la falta de ingreso de la población. Entonces, si nosotros no ajustamos adecuadamente los ingresos que percibimos hoy y gastamos lo que necesitamos, vamos a tener serios problemas, porque la idea es que generemos inversión o generemos algún tipo de ahorro para poder afrontar con mejores condiciones un futuro. Hasta aquí la exposición del primer tema. Continúa mi compañera con el segundo tema. Gracias. Enseguida, el tema, la planeación de mis finanzas personales, a cargo de la administradora de empresas, Luri Suárez Pineda, docente investigadora de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Muchas gracias por haberme considerado para hablar de la planeación de nuestras finanzas personales en este escenario tan enriquecedor. Saludo especial a quienes nos están escuchando, así como un especial agradecimiento a los actores protagonistas de este evento, quienes aportan de manera significativa al desarrollo de nuestras regiones. Pues bien, para hablar de las finanzas personales, es absolutamente indispensable remontarnos a hablar del tema de la administración. ¿Por qué de la administración? Porque cuando nosotros administramos, guiamos la organización en el uso eficiente y eficaz de los recursos dentro de un proceso sistemático de las tareas de planeación, organización, integración de personal, dirección y control, con el ánimo de alcanzar los objetivos y las metas de la organización, con el ánimo de mantener la organización creciendo en el tiempo, de hacer una organización sostenible. En ese orden de ideas, mal haríamos hablar de la planeación de mis finanzas personales si no arrancamos por hablar de la administración. Y démonos cuenta lo integrado y lo sistémico que son todas estas actividades. Cuando nosotros hablamos de planear, nosotros estamos hablando de prediseñar, nosotros estamos hablando de identificar una ruta, de diseñar para dónde vamos, qué somos, para dónde vamos, qué queremos, cómo lo pretendemos hacer. Cuando nosotros hablamos de organización en una empresa, digamos de la tarea de organizar dentro de la empresa, estamos hablando justamente de cómo es que se va a designar ese trabajo, cómo se va a jerarquizar, quién lo va a hacer, quién hace qué, quién depende de quién, cómo son esas líneas de mando dentro de la organización, cómo se van a utilizar los recursos. Cuando hablamos del tema de la dirección, tenemos que identificar actividades de coordinar esfuerzos, actividades que tienen que ver con comunicar, con motivar,
con liderar, con orientar cómo es que se van a hacer esas tareas, en el ánimo de alcanzar los objetivos. Y cuando nosotros hablamos del control, estamos hablando de definir estándares, de definir monitoreos, de ser capaces de evaluar el desempeño en la organización. Así que es importante aquí entonces hablar de indicadores de medida que me permitan al final de cada periodo identificar si realmente me funcionó o no me funcionó el plan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que reevaluar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Y por qué metemos todo este proceso cuando hablamos de nuestras finanzas personales? Porque resulta que nosotros tenemos que ver nuestro bolsillo, cómo se maneja una empresa. Porque si no es así, pues no tendremos ningún diseño, ninguna ruta, no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué queremos, no sabemos cómo lo vamos a medir, y en ese orden de ideas, pues no habrá ningún éxito, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la administración y de la planeación, aparece un concepto mucho más construido que nos permite pensar a largo plazo, que nos permite abrir los ojos hacia el futuro, que nos permite pensarnos no aquí y ahora solamente, sino que nos da la oportunidad de ser visionarios. Y entonces hablamos de la planeación estratégica en las organizaciones. ¿Y a qué se refiere eso? Cuando en una organización hablamos de planeación estratégica, hablamos justamente de ese arte y ciencia que nos permite formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le ayudan a la empresa o a la organización, pues justamente a lograr sus objetivos. Pero ¿por qué lo definimos los administradores como un tema de decisiones multifuncionales? Porque involucramos a todos los actores dentro de la empresa, ¿cierto? Porque si esas decisiones no se formulan, no se implementan y no se evalúan teniendo en cuenta todos los actores, pues entonces no va a haber éxito. Si solamente el gerente hace lo que a él le parece desde el escritorio, como él lo ve, y no involucra al resto de los actores, pues van a sentir que se hizo un plan que no conocen y por ende no lo van a sentir propio. En ese orden de ideas no se van a motivar, no se van a empoderar para poder alcanzar cada uno de los objetivos que pretende cada actividad. ¿Cómo llevamos esto a hacer esa similitud o a involucrarlo dentro del tema de las finanzas personales? Pues es que cuando nosotros hacemos la planeación de nuestras finanzas personales, es importante que involucremos a esos actores con los que vamos a manejar esas finanzas, ¿cierto? Si yo tengo unos ingresos y yo visiono unos gastos, unas inversiones, quizás no son solamente para mí, porque hay muchos involucrados que se van a beneficiar o que se van a afectar con cada una de las acciones que yo hago o dejo de hacer. Así que en la medida que yo pueda involucrarlos, en esa medida también van a cargar la responsabilidad de que ese plan de finanzas se pueda cumplir en la medida de lo posible. Si solamente soy yo, pues entonces depende de mí, de nadie más. Pero si hay más personitas que se van a beneficiar de mi plan de finanzas personales, pues ojalá que se enteren, que se apropien, que lo ayuden a formular, que lo ayuden a implementar y que finalmente lo ayuden a evaluar. ¿De qué hablamos en una empresa cuando estamos formulando? Pues bien, hablamos de conocer la misión de la empresa. ¿Qué es la misión de una empresa? ¿Cuál es la razón de ser de la compañía? Y si nosotros lo llevamos a nuestras finanzas personales, ¿qué tendríamos que decir frente a la misión? Bueno, pues, ¿cuál es mi razón de ser, cierto? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Para qué existo? Tengo que indagarme eso. Quizá de pronto nunca he reflexionado sobre eso. Yo los invito a que cada uno piense, ¿verdad? ¿Yo quién soy? ¿Cuál es la razón de ser de mí? ¿Para qué digo yo?
¿Para qué mi día a día? ¿Qué toma sentido en mi vida? ¿Qué hace sentido para mí? Ahora miremos hacia el futuro. En una empresa definimos la visión en el momento de formular. ¿Cómo lo llevamos a nuestras finanzas personales? ¿Será que hemos pensado en cuál es mi visión? ¿Cómo me veo en unos 5 o 10 años? ¿Tengo sueños? ¿Con qué sueño? ¿Cómo estoy buscando yo alcanzar esos sueños? Inclusive los invito y las invito a que escribamos nuestros sueños, a que los peguemos en una cartelera, en nuestra habitación, a que nos los repitamos cada día, porque en la medida que estemos convencidos de qué es lo que queremos y para dónde vamos, en esa medida también nos empoderamos en la búsqueda de esos sueños. Hace parte también de la formulación en la empresa el diagnóstico. Cuando en una empresa hacemos un diagnóstico, analizamos qué está pasando en el entorno de la compañía, qué está pasando afuera. ¿Y eso qué efectos está trayendo al sector al que pertenece mi compañía y a mi compañía misma? Y si nosotros lo llevamos a nuestras finanzas personales, ¿será que es importante o no? Mirar qué está pasando afuera. Porque cuando yo hago un plan financiero personal, yo tengo que saber en medio de qué entorno se están desenvolviendo esas finanzas. ¿Será que eso es importante o no es importante para mí? Para tomar toda esa serie de decisiones que tengo que tomar en el momento de manejar mi bolsillo. Oye, ¿qué está pasando afuera? Ah, que estamos viviendo una pandemia. Oh, sí, el COVID-19. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Quizás si yo me informo, me doy cuenta, es que hubo unos cambios abruptos en el mercado. Fue que las empresas tuvieron que cerrar. Es que los consumidores ya no están comprando igual, ¿cierto? La recesión de las compras fue brusca. Ok. Es que hay todo un escenario que se vive con el petróleo, con los países exportadores de petróleo, con los países productores de petróleo. Y entonces ellos, en el manejo de su mercado, bajan los precios del petróleo. Y es que al generarse los bajonazos en precios del petróleo, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Que es que eso genera unos efectos en el dólar. Que si baja el petróleo, sube el dólar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Es que si yo voy a comprar un computador o si yo voy a comprar cualquier elemento tecnológico, resulta que ese viene desde la China y que entonces en la China cerraron las empresas por efectos del COVID-19, que eso significa que ahora todos esos productos de tecnología están muy costosos y entonces no es el momento para invertir en ello. O sea que sí trae efectos en mis finanzas personales. Ya sea que sean oportunidades o que se conviertan en amenazas, ¿cierto? O sea, que sean buenas para mí o que sean situaciones negativas que yo lo que debo hacer es mirar cómo las mitigo, pero sí existen entonces. Eso significa que sí aplican para mis finanzas personales, de igual manera como aplican para una organización cuando hacemos la planeación estratégica. Y en ese mismo diagnóstico es importante hacer un análisis interno. En ese análisis interno, cuando nosotros miramos la compañía, miramos y estudiamos todas las capacidades internas de la compañía. ¿Cuáles son sus fuertes y cuáles son sus debilidades? Pues bien, cuando nosotros hacemos un plan para nuestras finanzas personales, pues tenemos que mirarnos también hacia adentro, conocernos, ¿verdad? Y ese mirarnos hacia adentro nos permite preguntarnos, bueno, ¿yo en qué laboro? ¿Tengo trabajo estable o no tengo trabajo estable? ¿Cuánto gano? ¿Qué ingresos tengo? Bien, ¿en qué gasto? ¿Y cuál es el total de mis gastos? ¿En qué quiero invertir o en qué debería invertir? ¿Es preciso invertir ahora o no es preciso invertir ahora? O sea, mirémonos hacia adentro. ¿Qué queremos? ¿Qué soñamos? ¿Cómo estamos? ¿En qué estamos fuertes? ¿En qué estamos débiles? ¿Realmente conozco mis capacidades? ¿Qué me gusta hacer? ¿Será que a eso que me gusta hacer yo le puedo sacar provecho financiero? ¿Es preciso compartirlo con otros?
y qué impactos traerá para mis finanzas compartirlo con otros, ¿cierto? Eso es. Busquemos en qué somos fuertes, pero también seamos conscientes de cuáles son nuestras debilidades y cómo impactan nuestro bolsillo. Eso significa que dense cuenta que si mi bolsillo no lo veo como una empresa, pues entonces no hablemos de planeación financiera para mi bolsillo, ¿cierto? ¿Cómo hago un plan financiero personal? Si yo pienso que eso no tiene nada que ver con la administración, ni con la planeación, ni con lo que está pasando afuera, porque eso no me interesa. A mí lo que me interesa es cómo gasto, cómo me doy una buena vida, cómo me doy calidad de vida. Pero ojo, eso tiene que estar enmarcado dentro de una estructura seria. Y más en estos tiempos, ¿cierto? Más en estos tiempos en los que nos vemos llamados a trabajar, ya hacer cada una de las actividades de manera muy bien pensada, tomar decisiones con cabeza fría, digámoslo, porque son momentos turbulentos, así que no son momentos de gastar por gastar o de gastar sin saber para dónde voy. Una vez en la organización se conoce de manera clara qué es lo que está pasando afuera y qué es lo que está pasando adentro, estamos en la capacidad de definir objetivos para esa organización o esa empresa. Objetivos a corto, mediano y largo plazo. Pues bien, cuando nosotros hacemos el plan para nuestras finanzas personales, hay que hacer ese ejercicio. Si nosotros pensamos en cuáles son nuestros objetivos y definimos que hay que decidir sobre cuáles son esos objetivos que se deben determinar a corto, mediano y largo plazo, este escenario nos permite pensar que a corto plazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que atender? A corto plazo estamos atendiendo una urgencia médica, quizá la reparación urgente de mi vehículo, quizá los pagos por facturas de servicios públicos, mi tarjeta de crédito, quizá la compra de los alimentos del día a día, o quizá el pago de la pensión del colegio de mi hijo, o de la pensión de la universidad de mi hijo. Esas son unas situaciones a corto plazo que yo las tengo que visualizar y que las tengo que conocer y que las tengo que escribir, que las tengo que socializar con los que hacen parte de mis finanzas, del gasto de mi bolsillo, ¿verdad? De conformidad con estudios realizados, esos objetivos de corto plazo involucran un 50% de los objetivos del consumidor. Si nosotros vamos a objetivos de mediano plazo, que son los objetivos que tienen que ver con que yo pienso remodelar mi vivienda, o pienso cambiar la lavadora, o pienso cambiar la nevera, o quizá pienso cambiar la televisión, son objetivos que involucran un 30% de los objetivos de los consumidores. Y cuando pensamos en objetivos a largo plazo, estos no van más allá del 20%. Quizás estemos pensando en la educación de mi hijo cuando esté en la universidad, o quizás esté pensando en la compra de una vivienda nueva, o quizás esté pensando en comprar un auto con crédito, qué sé yo. ¿Cierto? Son objetivos que ya no tienen urgencia, no son de mañana. Con eso o sin eso, mañana quizá y pasado pueda yo subsistir con mi familia, ¿verdad? Así que cuando nosotros establecemos objetivos, tenemos que ser muy serios, tenemos que ser conscientes y relacionarlos también con ese análisis anterior que hice, tanto de lo que está pasando en el medio, como de lo que está pasando al interior mío, al interior de mi hogar, con mi realidad, porque eso me permite definir objetivos claros, objetivos medibles, objetivos realistas, porque es que esos objetivos
son un estadio que yo defino una vez conozca lo anterior, una vez haga un diagnóstico serio, ¿verdad? Justamente para no decirme mentiras con los objetivos, para no soñar más de lo que puedo alcanzar. Un objetivo tiene que ser realizable, alcanzable, medible, claro. Y importante que los definamos en estos 3 momentos, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué es lo importante para nosotros? Quizá cumplir con los objetivos a corto plazo, ¿no? Que son los que merecen mayor urgencia, que son los que yo no puedo aplazar. Quizás si el viaje o la compra de vivienda nueva o estrenar un carro y más sacando crédito, pues quizás lo puede esperar, ¿verdad? Entonces veamos cuán importante es establecer objetivos. Ahora bien, para yo poder alcanzar esos objetivos tengo que pensar en las estrategias. ¿Qué son las estrategias? Es el siguiente momento en la etapa de formulación. Pues las estrategias es ese conjunto de acciones que yo he hecho andar y que permite yo, hablando de finanzas personales, o que mi empresa echa andar, o que la organización ejecuta en aras de alcanzar los objetivos definidos y en aras de alcanzar las metas que yo me propuse, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estrategias, pues hablamos de bien. Entonces, si yo definí esos objetivos uno a uno, ¿cuáles son las acciones específicas, concretas, que me van a llevar a alcanzarlos? Así que cuando hablamos de estrategias, ¿en qué tendríamos que pensar en el momento que las estemos definiendo? Oye, estamos viviendo una etapa de incertidumbre, ¿no? Que demanda toda una renovación de lo laboral, del manejo de nuestras finanzas, de la búsqueda de nuevas oportunidades. Así que promover el desarrollo de acciones y de estrategias, y ojalá si se pueden estrategias compartidas, pues eso favorece oportunidades financieras, ¿verdad? ¿Qué sé hacer bien? ¿Qué actividades, qué procesos, qué productos, ya sean bienes o servicios, yo podría emprender con otros? Identificar todas esa serie de capacidades y habilidades me van a permitir definir las estrategias de trabajo y ojalá de trabajo colaborativo para poder alcanzar esos objetivos planeados. En el tema de estrategias, que más adelante nos hablará la siguiente conferencista de cuáles son esos tips estratégicos que tenemos que tener en cuenta, pero a grosso modo tenemos que tener un fondo de emergencias, ¿verdad? Tenemos que pensar en un plan de ahorro. Hay una gran verdad, y es que las finanzas personales requieren de mi control. Yo manejo mis finanzas personales, así que los invito a que no nos dejemos manejar por las emociones, que no sean las emociones las que manejen mis finanzas, que sea yo quien tengo el control de mis finanzas. Las compras impulsivas se relacionan con el manejo del estrés y la ansiedad, y más en estos momentos. Tomar decisiones movidas por el pánico no es una buena idea. Yo las invito a que nos mantengamos en calma. Los mercados son cíclicos y frente a rebajas, ofertas, días sin IVA, con esta incertidumbre, mañana los precios pueden estar muy por debajo de lo que nos los ofrecen hoy sin IVA, ¿verdad? No sabemos qué viene, ni el mismo Estado lo conoce, ni los mismos epidemiólogos lo saben. Así que son momentos para mantener la calma. Realmente cada uno tiene libertad de manejar sus finanzas, pero sí tenemos la posibilidad de identificar esos tips estratégicos para poder definir cuáles son las acciones que nos llevan a lograr nuestros objetivos de una manera consciente y con unas decisiones muy bien tomadas. Luego vienen los indicadores de medida. ¿Qué son los indicadores de medida? Si yo no defino indicadores, pues no puedo medir el desempeño. Una empresa que no tiene indicadores de medida, que no sabe cómo medir, no puede saber al final del periodo cómo le fue, ni tampoco podría definir metas, porque yo defino una meta consciente de que, bueno, si
lo que yo voy a hacer es pagar el 100% de mis deudas. Entonces, esa es mi meta, pagar el 100% de mis deudas. Entonces, ¿cuál es el indicador de medida? Número de deudas que voy a pagar en el periodo, o qué porcentaje de deudas voy a pagar en el periodo, que si mi meta es pagar el 100% de las deudas que tengo. Pero ¿cuál es el indicador de medida? Es que no lo sé. Pues es que si no lo ha definido, pues tampoco puede definir la meta, a dónde quiere llegar, ¿verdad? Y finalmente, pues las metas. Que sean realistas también, ¿no? Porque si yo no establezco metas realistas, pues será un plan estratégico mentiroso, que yo mismo me estaré diciendo mentiras. Así que todo esto tiene que estar enmarcado dentro de la gran realidad, ser conscientes de la situación que estamos viviendo, que allá afuera, con qué contamos y hacia dónde puedo llegar realmente. Si volvemos a ver nuevamente las etapas del plan estratégico, tenemos formulación, tenemos implementación y evaluación. Esa segunda etapa que nos habla de implementación es la etapa de acción. ¿Qué significa la implementación? La implementación significa que si usted se desgastó haciendo ese plan de finanzas personales, ahora lo debe ejecutar, porque si no, pues ahí quedará guardado en el escritorio o muy bonito pegado en su cartelera, donde están todas sus metas, sus sueños, pero si no actuamos, si no las realizamos, pues se quedan en el papel, ¿verdad? Y la última etapa, que es la etapa de evaluación. ¿En qué consiste? Pues es importante que se mida el desempeño y que se identifique si eso que yo planeé, si esos objetivos y esas estrategias realmente estuvieron bien orientados o requieren de una reingeniería, requieren de una transformación, porque cuando nosotros hablamos de planeación, estamos hablando de un escenario absolutamente dinámico. Las estrategias que usted define hoy es posible que mañana ya no le sirvan. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en el entorno ha cambiado. Y eso tiene efecto sobre lo que está pasando al interior de mi casa, al interior de mi bolsillo, al interior de mi pensamiento, al interior de mis posibilidades. Así que eso tiene que ser dinámico. El hecho que esté al final la evaluación no significa que esperemos a que termine el mes o el semestre o el año para hacer una evaluación. No, eso tiene que ser dinámico y se tiene que hacer sobre la marcha, porque yo puedo cambiar objetivos, puedo cambiar estrategias de conformidad como esté moviéndose el dinamismo de la economía, el dinamismo de los mercados, de conformidad como se esté moviendo la curva del COVID, de conformidad como se esté moviendo lo que pasa afuera, las decisiones del Estado, ¿cierto? Mi trabajo, mis ingresos. Así que todo esto es un sistema. Todo lo que suceda en alguna de sus partes tiene efectos absolutamente en todas mis finanzas personales. Muy bien. Yo los invito a que conozcan el ciclo Deming, porque está muy relacionado con este tema que estamos tocando. ¿Quién es el autor del ciclo Deming? Pues William Deming. William Deming es un consultor y difusor del concepto de la caridad total. Su nombre está asociado al desarrollo y crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense cuán diciente es su modelo. Yo los invito a que reflexionemos, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces el manejo de mis finanzas personales con el modelo de ciclo Deming? Como ustedes ven muy bien, aquí hay todo un engranaje de un sistema en este modelo que nos deja ver los procesos de planeación, hacer, chequear, actuar. En inglés, plan, do, check, act. Planee, es decir, diseñe primero antes de lanzarse al agua. No tome decisiones por las emociones. Tome decisiones porque usted tiene un plan que le indica que esa es la decisión que tiene que tomar. Porque usted tiene un plan que le indica para qué objetivo va, con qué estrategias lo va a lograr, qué indicador le está diciendo cómo lo va a medir y a dónde quiere llegar, es decir, qué meta se pone. Pero después de planear, haga.
Ese es el do en inglés. Haga. Lo que decíamos, si queda en el escritorio, allá queda muy bien. Y después de hacer, check, que significa chequee, revise. Tenga el ojo abierto, a ver si eso está funcionando o no está funcionando. A ver qué modificaciones hay que hacer. Y actúe, porque si no actuamos, pues no nos sirve haber chequeado, ¿cierto? Y si actuamos, entonces hay que volver a planear. Así que esto es todo un ciclo que se tiene que convertir en un hábito de vida. Y ese hábito de vida, así como comer bien, hacer deporte, que eso es a lo que nos invitan hoy día, ¿no? Ese es un gran tip para las finanzas personales. Si usted duerme bien, si usted come bien, si usted hace deporte, ya de hecho está garantizando una bueneza para sus finanzas personales, porque se está ahorrando futuras enfermedades, porque se está ahorrando problemas de estrés, porque está ahorrando tiempo, porque está generando mayor energía para trabajar día a día por lo que usted quiere. Qué gran estrategia, qué gran tip. Entonces dense cuenta cómo, por más que yo vea que es el manejo de mi sueldo, el manejo de mis, así sean pequeños ingresos, me estoy dando cuenta cómo eso está enmarcado en todo un escenario de la administración, en todo escenario de la planeación, de la estrategia del planeo. Y cuando entendemos de eso, porque estamos muy bien informados, la planeación de mis finanzas personales va a ser todo un éxito. Quiero compartirles la encuesta de TransUnion 2020. TransUnion es una agencia americana que se encarga de medir la percepción del consumidor a nivel mundial. Y entonces los resultados para junio de este año han dejado ver que definitivamente los colombianos han sido impactados negativamente en sus ingresos. Aproximadamente el 60% de los consumidores ha reducido sus gastos de comer afuera. No sé qué pensarán ustedes, cómo lo han vivido, pero con seguridad que estamos comiendo más en casa, ¿cierto? Porque nos sale más económico, además pues porque afuera están cerrados los restaurantes, a pesar de que nos pueden llegar los domicilios a casa, pero sí el consumidor prefiere comer en casa, así que ha disminuido esos gastos de estar demandando los alimentos fuera de casa. El 32% ha cancelado sus membresías y otras suscripciones. ¿Esto qué significa? Que empezamos a cancelar aquello que no representa objetivos a corto plazo, ¿cierto? El 90% está preocupado por su capacidad para pagar obligaciones. Es decir, ahorita si tenemos créditos, si tenemos deudas, nuestra preocupación es cómo pagarlas. Entonces démonos cuenta que aquellos que se dedican a este tipo de recolección de la información, de aplicación de herramientas que nos permiten medir la percepción del consumidor, nos van contando cómo está el panorama. Y también para que nos demos cuenta, oye, sí, es importante estar muy bien informados definitivamente, ¿no? Eso nos permite no generar gastos o inversiones para las que no estamos preparados a través de nuestro plan de finanzas, o nuestro plan de finanzas personales. Y les comparto esta reflexión de Will Smith. ¿Será que nos está pasando a nosotras esto? Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Quizá nos esté pasando eso. Pero yo sé que después de la charla de hoy, por lo menos nos vamos a llevar la reflexión o nos vamos a llevar la inquietud de indagarnos, informarnos. No todo lo que está en las redes es la verdad, ¿cierto? O ustedes pensarán en este momento, ¿será que las redes me están diciendo lo que realmente sucede y me pueden orientar a si debo gastar o a si no debo gastar? No tengamos pensamientos de riqueza y sentimientos de pobreza. Es decir, yo les invito a que pensemos muy bien lo que hacemos.
Y cuando nosotros vayamos a actuar, cada vez hagamos un análisis de lo que está pasando a nuestro alrededor. No seamos un sistema cerrado, seamos un sistema abierto. Los sistemas abiertos conocen de lo que está pasando afuera y conocen de qué efectos tiene eso que está sucediendo afuera en su interior, para poder tomar decisiones que lleven al éxito. Pues bien, ya tendremos otras oportunidades para hablar a profundidad de cada uno de estos subtemas. Por ahora, les deseo una feliz jornada. Muchas gracias. Para finalizar el tema, herramientas financieras, a cargo de la economista Ruth Jacqueline Botía Sáchica, docente investigadora de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Buenas tardes para todas las señoras que nos están acompañando hoy en la tarde. Continuamos con nuestro tema, con nuestra charla. Yo les voy a hablar sobre la importancia que tienen las herramientas financieras para nuestras finanzas personales, cuáles son esas herramientas que se utilizan, cuáles son las más recomendadas, qué debemos hacer para su uso adecuado y cuáles nos pueden permitir realmente solucionar problemas por falta de ingresos o cómo solucionar aquellos gastos que se han iniciado, que se ocasionan en los hogares. Antes que nada debemos tener en cuenta algunos consejos financieros que ya las profes han tratado. Como vemos siempre en el tema financiero y económico, debemos mantener siempre las metas que queremos, definir unas metas en el largo, en el corto y en el pequeño plazo. Siempre debemos manejar un presupuesto real de lo que nosotros recibimos o tenemos de ingresos y lo comparamos frente a nuestros gastos para saber si realmente esos ingresos que tenemos nos permiten cubrir esas necesidades que tenemos. No utilicemos siempre el dinero como una herramienta de escape a los problemas. Siempre debemos gastar menos de lo que realmente se gana, porque en ocasiones estamos gastando más de lo que nos ingresa y esos ingresos no van a ser suficientes y vamos a generar un descontrol en nuestras propias finanzas personales. Debemos educarnos de acuerdo a lo que realmente poseemos, a lo que realmente tenemos y a lo que realmente necesitamos. Si es posible, es importante a veces en ocasiones crear un fondo familiar para cuando alguna emergencia a alguien de la familia se le pueda presentar. Siempre, digamos, las mamás son yo siempre he dicho que las mamás son las economistas mejores que pueda haber en un país. ¿Por qué? Porque es que ya saben qué tienen, qué no tienen, qué falta, qué es lo mejor, cuáles son las mejores ofertas, qué dinero se puede utilizar, qué podemos ahorrar y demás. Y lo importante es que siempre tratemos de pagar nuestras obligaciones. En la medida de que podamos cubrir créditos a los cuales nosotros acudimos, podamos solventar dicha situación. Es importante antes que nada pues partir del ahorro, ¿no? En muchas ocasiones ya actualmente casi que mucha población, en estos momentos dada la época de pandemia, los ahorros no los podemos hacer porque lo que tal vez teníamos ahorrado, ya a la época que llevamos de pandemia, pues puede ser que estos ahorros ya se hayan agotado, pero sí es bueno tener en cuenta estos 5 tips para ahorrar el dinero. Entonces, si vamos a comprar ropa, revisemos si realmente la necesitamos o no. Y más ahora que pues casi que todo se está trabajando desde casa, bueno, a no ser que alguien tenga que salir, pero pues si no es supremamente necesario tener que comprar ropa sin necesidad, sin que se requiera, es mejor evitar eso. Cuando vayamos a comprar siempre un artículo nuevo, que por lo general puede ser un electrodoméstico, ropas o zapatos, aquello que ya no vamos a usar lo podemos donar o regalar o llevar a venta de segunda mano, que eso nos permite a nosotros un ingreso adicional con esos electrodomésticos o esos bienes que ya no estamos utilizando. Si es una persona que tiene que salir a trabajar, pues se puede llevar un día a su oficina o a su labor su propio almuerzo, pues ahí estamos ahorrando el tener que desplazarnos del trabajo al hogar. Si hay un fin de semana que vamos a asistir a ciertas actividades familiares que ya para esta época no es posible, pues reunámonos en la casa. Por eso muchas familias están haciendo sus reuniones en familia sin necesidad de tener que salir
y sin necesidad de tener que estar ocasionando gastos adicionales. Si vamos a mejor a hacer compras con tarjeta de crédito, hay que analizarlo primero que todo, porque las tarjetas, las entidades financieras no las otorgan con mucha facilidad, pero en el momento en que uno va gastando más de lo que realmente puede uno llegar a cubrir con esas tarjetas de crédito, un momento que ya se nos descuadran todas nuestras finanzas y nos está generando en muchos casos más inconvenientes que otra cosa. Vamos a ver en estos 5 tips qué debemos hacer para saber lo que nos ingresa, lo que nos gasta. Tenemos que elaborar nuestro propio presupuesto. Entonces, uno de los tips que hay que tener en cuenta para presupuesto es elaboremos la lista de nuestros ingresos. Si recibimos ingresos ya sea quincenal o mensual, o qué otros tipos de ingresos diferentes al salario se están recibiendo. Haz una lista de los gastos realmente obligatorios, que son el pago del arriendo, compra de alimentos, la colegiatura, los gastos para los colegios, servicios públicos y demás, y otros gastos extras que siempre se nos van a estar generando. Debemos revisar muy bien esa lista de gastos extras para saber cuáles pueden ser los que podemos disminuir en su presupuesto o que realmente no lo podemos gastar, entonces lo vamos eliminando. Hay que evaluar mucho los gastos hormigas. ¿Esos gastos hormigas qué es? Bueno, para ir a tomar un café, pagar una propina, pagar un taxi, extras que no teníamos pensado, pero es un parte de nuestros ingresos que se nos van a disminuir. Y además, cuando se va a abrir una cuenta bancaria para ahorrar, es importante que ese ahorro se quede ahí quietico y que el banco obviamente le genere una renta, un ingreso, unos intereses para que sus ahorros empiecen a aumentar. Y esos ahorros es bueno tenerlos ahí, pero para situaciones que son ya extra, que tenemos que acudir a él. Dentro de las finanzas personales es importante que nosotros conozcamos el balance general. Nosotros escuchamos hablar balance general en las empresas, en las organizaciones, en nuestra familia también tenemos un balance general, que son todos los ingresos familiares, ya sean los salarios, algún ingreso que recibo de un local, o algunas costuras que hice, son ingresos que estoy realizando, cualquier actividad que uno de los miembros de la familia o varios de los miembros los están realizando son los ingresos familiares. Debemos sumar todos esos ingresos, pero asimismo tenemos muchos gastos familiares. Esos gastos son transporte, alimentación, pagos de servicios públicos, comida, vestuario, salud, educación y demás. Son gastos que siempre se nos están generando. Al final, ¿qué nos va a dar? Un resultado para saber realmente de lo que yo ingresé, pude cubrir mis gastos y realmente qué me queda, si puedo comprarme un carro o comprar para pagar alguna cuota, puedo ahorrar, puedo comprarme un par de calzados, puedo comprar algo para el mercado, ¿sí? Entonces, al final sé con lo que me quedé o si realmente mis ingresos no fueron suficientes. Entonces, ¿qué nos va a generar esto? Nos va a generar un resultado donde comparamos lo que ingresa y lo que gastamos. Entonces, siempre cuando mis ingresos sean mayores a los gastos, obviamente yo voy a obtener un beneficio y eso va a ser algo positivo, porque estoy obteniendo más ingresos y cubro los gastos y me queda un ingreso adicional. Pero cuando esos ingresos son menores a lo que realmente se está gastando, ¿qué me está generando? Una pérdida. Entonces, es importante tener en cuenta este balance general que nosotros lo hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Desde no más llevar el monedero y en el monedero yo sé, llevo tanto dinero, esto me sirve para comprar tal. O sea, ya sé que no puedo comprar algo adicional porque no lo llevo en el monedero, ¿sí? O en mi billete. Entonces, al final, cuando me está dando una pérdida, o sea, que estoy gastando más de lo que realmente me ingresa, entonces, ¿qué tenemos que analizar? ¿Vamos a reducir los gastos o tenemos que incrementar los ingresos para poder cubrir esos gastos? Entonces, ahí es donde encontramos muchas herramientas financieras que nos van a permitir hacer uso de ellas de forma adecuada. Importante para nuestras finanzas, que nunca gastemos más de lo que realmente ganamos, porque siempre gastamos más de aquello que decimos, mis ingresos no logré, entonces yo qué tengo que hacer, como no logré pagar todos mis gastos, tengo que acudir a que me presten, a conseguir a algún familiar me facilite, bueno, y resulta que se me están generando más gastos
frente a los ingresos que yo poseo. Siempre debemos mantener un presupuesto personal o familiar de forma equilibrada, que era lo que les mostraba en el balance, en la balance general de la familia. El presupuesto, tenemos que mirar qué es lo que gastamos, qué nos ingresa, revisar esos hábitos de gasto, si realmente tenemos unos hábitos de gasto de gastar por gastar más, no por cubrir una necesidad. Hacer uso inteligente de todos los créditos, si tenemos tarjetas débito, tarjeta crédito, evitar esas compras compulsivas que en ocasiones se compra por comprar, más no por tener un uso satisfactorio para esas necesidades. Hay que reinvertir en el largo plazo. Debemos mantener siempre una disciplina importante para el manejo de nuestras finanzas personales. Hay que diversificar inteligentemente las inversiones, las pérdidas de un negocio en una empresa, pues hay que considerarlas. Hay que ser muy metódicos si tenemos algún negocio o alguna actividad que realizamos extra a nivel de la familia. El dinero, cuando se maneja bien, el dinero cubre todo, pero debemos manejarlo de forma adecuada y según nuestras necesidades. No comprar por comprar. Debemos adquirir nuevos conocimientos, habilidades, poder asesorarnos adecuadamente, encontrar muchas otras alternativas de las cuales podamos generar otro tipo de ingreso, que no tengamos que desplazarnos tanto. Bueno, ahora en Internet encontramos infinidades de productos que se encuentran sin necesidad de tener uno que salir de la casa. Entonces, evitemos que se nos generen más gastos. Y siempre debemos acudir pues al tema financiero cuando esos ingresos no cubren esos gastos de forma suficiente. Ay, perdón, me devuelvo. Entonces, y vamos acá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ahorrar o vamos a mejorar nuestros ingresos para poder cubrir esos gastos y que no me quede un balance negativo, sino un balance más positivo? Entonces, hay personas que desde hace mucho tiempo han generado ese hábito de estar ahorrando. Lo que les decía de los fondos familiares, que ahí se va haciendo un ahorro y eso permite tener un dinero extra quietico que nos puede permitir para alguna situación que se requiere de forma necesaria. Entonces siempre debemos pensar en esos ahorros y en esos ingresos. Siempre debemos buscar realmente qué ingresos son suficientes si los tenemos y si no nos sobra dinero, porque ya pues obviamente en esta situación actual de pandemia ahorrar es realmente imposible. Pero tratemos de ahorrar, así sea muy poco. Y siempre debemos hacernos este cuestionamiento. Si la vida hoy es compleja, ¿cómo crees que será dentro de 10 o 15 años? Debo manejar o tener otras fuentes complementarias diferentes a lo que mensual o quincenalmente se está generando para la familia. Entonces, aquí acudimos a muchas situaciones de crédito. Si nuestros ahorros no son suficientes, los ingresos tampoco, entonces para obtener otros ingresos que me permitan cubrir los gastos esenciales, ¿qué debo hacer? Pues ir a una entidad financiera y hacer uso de crédito. El crédito pues es algo fundamental. Todas las personas tenemos que acudir a una entidad financiera para poder lograr y cumplir algunos de muchos objetivos que nosotros como personas tenemos. Entonces, para poder cubrir esos debemos acudir a unas entidades financieras, ya sea porque vamos a ahorrar algún dinero, porque queremos realizar un viaje, alcanzar un crédito, pero la idea es que los créditos no se hagan en el largo plazo, sino en un corto plazo. Puede ser 3 años, o sea, entre menos plazo se dé, obviamente uno va a terminar más rápido y el costo financiero va a ser menor. En el mercado financiero siempre se encuentran muchas opciones para el crédito personal. Tenemos las tarjetas de crédito, los préstamos de libre inversión, créditos específicos, créditos de consumo, créditos para vivienda, créditos para compra de carro, bueno, créditos de nómina, en algunas empresas se maneja eso, entonces descuentan por nómina, y préstamo para bienes de consumo duradero. Debemos acudir ¿a qué? A la entidad financiera y a todos los bancos que aquí a nivel de Colombia prestan esas opciones de tipos de crédito. Aquí hay una información muy importante que es dar a conocer que de acuerdo a Aso Bancaria, en el 2019 se esperaba que fue más alto el tema de los créditos. Entonces, a nivel de los créditos comerciales incrementaron, de consumo también,
de vivienda en este caso sí disminuyó los créditos para vivienda, los microcréditos aumentaron y asimismo pues esto se generó un crecimiento del 4.5 real para nuestra economía comparando 2018 y 2019. Nosotros tenemos tarjetas de crédito, tarjeta de débito es otra opción para obtener dinero, recursos financieros. Entonces, para hacer uso adecuado de esas tarjetas de crédito siempre debemos tener usado en una emergencia únicamente. No es como sucedió ahorita en este tema del día sin IVA, que todo el mundo, sin importar pandemia, sin importar nada, pues hubo aglomeraciones y no era para comprar por emergencia, era para comprar por comprar, porque los almacenes, los negocios, las empresas ofrecían tantos descuentos y opciones y demás, y la gente pues dijo, uy no, entonces aquí hagamos uso de esto. Esas situaciones son las que siempre hay que analizar. Siempre hay que comprar o hacer uso de esas tarjetas de crédito cuando tengamos un presupuesto del cual yo pueda cubrir esos créditos. La idea es que siempre cancelemos al corte, no pidamos avances, no pidamos más dinero porque eso nos va a generar obviamente más gastos. ¿Y cómo cubrimos esos cobros que realmente están llegando oportunamente siempre para que se paguen? Debemos controlar nuestro presupuesto y siempre debemos pensar y consultar antes de comprar. Hay que pensar, ¿realmente esto sí lo necesito o no lo necesito? Porque a veces nosotros nos hemos vuelto en consumidores y compramos en muchas ocasiones. Hay un dicho que se dice, comprar y votar. Entonces, como ya lo nuevo que compré lo anterior, lo votamos. Entonces, la idea es tratar de que nuestras necesidades se puedan suplir y no comprar más allá de lo que no podamos. También es importante que para hacer uso de los créditos, también para el caso de las viviendas, de créditos, de activos y de capital, la familia siempre lo primero que busca es que a través, si tenemos trabajo, pues, ¿qué dice uno? No, primero la casita, ¿no? Si tenga uno donde tenga que poner la cabeza es lo más importante. Entonces, debemos analizar siempre cómo vamos a financiar la compra de vivienda nueva. Bueno, hay muchos diferentes tipos de vivienda que se ofrece, vivienda de interés social y demás, que dan, pues, los recursos son menos fuertes si se compara a otro tipo de vivienda. Pero así sea, o se va a construir o demás, debemos analizar que realmente los recursos que tenemos o el crédito que me dieron para vivienda sí pueda cubrir todos esos pagos mensuales. Ya sé que voy a comprar vivienda, vamos a comprar carro o vamos a realizar algún negocio para la familia, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta cómo hacer uso adecuado de los créditos. También necesitamos dinero para estudiar. Y eso es lo más importante, porque ¿qué queremos nosotros? Que nuestros hijos y demás salgan adelante, que estudien su carrera, que se puedan valer por sí mismos, que ellos mismos puedan generar sus ingresos y que incluso parte de esos ingresos les pueda ayudar a la familia. Entonces, es importante el tema de los créditos para el estudio. Actualmente los jóvenes que empiezan a estudiar ya en la educación superior buscan cómo ellos logran cubrir sus costos de matrícula. Allí en la universidad encontramos muchos estudiantes que pues, tienen la opción de tener trabajo y están estudiando al tiempo y ellos mismos están cubriendo sus estudios. Entonces eso es algo que es de valorar para esos tipos de estudiantes. Además también tenemos opciones de créditos como el caso del ICETEX, que nos permite que pues podamos estudiar otros tipos de carrera y podamos tener acceso a la educación, porque lo más importante es tener estudios. De que uno tenga estudios, uno sale adelante con muchas situaciones para poder cubrir todas las obligaciones y necesidades de nuestra familia. Cuando vamos a invertir o vamos a crear una empresa, tenemos un emprendimiento, entonces ¿qué hacemos? Bueno, vamos a crear un negocio. ¿Qué debemos mirar? Bueno, ¿cuánto capital de trabajo vamos a necesitar? Debemos acudir a la entidad financiera. En los bancos se está prestando a través de créditos de PYME y MIPYME, lo que incluso a través de la pandemia el Estado está ofreciendo oportunidades para que las empresas puedan solventar parte de su nómina, puedan mantener a sus empleados y demás. Y esto es una forma de poder contribuir
a que las empresas no se desaparezcan, porque si la empresa desaparece, pues tiene que despedir a sus empleados y sus empleados se quedan sin trabajo, sin ingresos, entonces eso genera unas situaciones bastante complejas para todos. Entonces hay unos tipos de créditos para creación de empresa, incluso el SENA también hace a través de proyectos, ellos también facilitan a las personas que puedan conseguir recursos para ejecutar sus propios proyectos. Entonces, algo importante cuando vamos a utilizar crédito para realmente crear un negocio o una empresa, tenemos que mirar lo importante. Bueno, ¿qué pasa si nuestro socio que tenemos falleció? ¿Qué pasa que si él ya no quiere continuar? ¿Tenemos algún plan de contingencia para analizar esa situación? Si se va un socio, si se pasa una contingencia grave, entonces debemos siempre mirar, bueno, no, yo no quiero que la empresa que tenía con mi amiga se nos acabe. Debemos hacer que esta empresa continúe y debemos buscar, o sea, tratar de, porque si yo sé hacer una actividad y me está yendo bien, la gente conoce mi trabajo, eso hay que seguirla realizando. Es importante, cuando vamos a acudir a los créditos de todas las entidades financieras, llámese banco, llámese cooperativas, llámese fondos, llámese cómo se llamen, siempre obviamente ellos nos facilitan los recursos, pero para eso hay unas tasas de interés, ¿no? Entonces la idea es buscar unas tasas de interés que sean bajas. Actualmente el Banco de la República ha tenido que bajar ya en tres ocasiones desde que inició la pandemia las tasas de interés. ¿Por qué? Porque al bajar las tasas de interés permite que la gente pueda tener acceso a crédito. Y si hay acceso a dinero, podemos nosotros comprar y demás, y esto nos va a permitir que el dinero circule, y al estar el dinero circulando, pues eso permite que la economía se nos esté moviendo. Es importante tener en cuenta, bueno, que hay mucha gente que dice, no, yo voy y empeño algo porque es que no tenemos para alguna situación, o ese tema del gota a gota, sí, por favor, no acudan a esas situaciones, porque eso es el robo más descarado que puede haber y no lo está controlando el Estado. Entonces, o sea, trabajar para darles a que otros de mala fe se estén enriqueciendo y con altas tasas de interés, no acudan nunca a esa situación. Pero también si vamos a casas de empeño, que realmente si yo voy a empeñar algo, pues debo cumplir y recuperar eso que dejé allá para poderlo retornar a mi hogar, y no ir sacando las cosas de los hogares y después nos quedamos con nada, porque hay que pensar que eso que yo tengo en mi casa, mi televisor, todos los electrodomésticos y demás que yo tengo en mi casa, los debo de tener ahí, ¿no? Porque es que esos los hemos adquirido con bastante esfuerzo, con mucho esfuerzo de trabajo y demás, entonces es importante eso, ¿sí? Las casas de empeño es casi que es la última opción que las personas utilizamos cuando ya tarjetas de crédito no tenemos, el banco ya no nos presta, la familia ya no tuvo, los amigos ya no nos pueden prestar más. Entonces estas son decisiones que hay que revisar si realmente cuando nosotros vamos a acudir a un prestamista, ese prestamista ¿qué me ofrece? Y si realmente lo que yo voy a pedir prestado sí me va a permitir cubrir alguna necesidad, o es endeudarme por endeudarme. O sea, debemos tener mucho cuidado en nuestras finanzas personales, es realmente que lo que a mí me ingrese pueda cubrir los gastos y además me quede dinero, porque eso es lo más importante que debemos hacer. Bueno, entonces algo para tener muy en cuenta, siempre debemos hacer nuestro presupuesto familiar. Lo podemos hacer de forma semanal, de forma mensual, y podemos programar realmente, bueno, cómo han sido nuestros ingresos, qué es lo que debemos pagar. Primordial, pues pagar servicios públicos, salud, educación, digamos, esas necesidades básicas que debemos cubrir como seres humanos, cubrir eso y analizar realmente, bueno, vamos a priorizar cuáles son los gastos más importantes, cuáles pueden ser aquellos a los cuales podamos dar un poco de espera, y poder siempre presupuestar realmente lo que me ingresa, lo que tengo que gastar y saber cuánto me queda. Ya sabemos que en muchas ocasiones nos permitan que nos quede recursos para ahorrar, pero hay otras situaciones que no. Entonces, estas diferentes acciones y herramientas que encontramos en el mercado financiero nos permiten a nosotros mejorar, pero así mismo
hay que analizar el poder cubrir con todas, digamos, esas diferentes opciones que los bancos y las entidades financieras nos dan, ¿sí? Es importante siempre planificar qué tenemos, qué vamos a hacer, para que no nos coja de imprevisto algunos gastos que no teníamos considerados y que tampoco los consideramos dentro de parte de los ingresos. Y esto es importante hacerlo de forma continua, ¿no? Sacar una hojita, bueno, cuánto me ingresa, cuánto nos ingresa, cuánto tenemos que gastar, cuánto tenemos que pagar y poder cubrir eso. Uno dice, bueno, desde que yo no tenga deudas, así no tenga, mejor dicho, nada de dinero extra, pero con tal de que yo cubra todo y pueda estar bien, es la mejor, digamos, es lo mejor que nos puede pasar, ¿cierto? Bueno, quiero agradecerles a todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy y quería dejarles este mensaje que dice: un aplauso para las mujeres que cumplen su doble rol de ser madre y padre. Muchísimas gracias.